¿Cómo están? Vamos a hacer la explicación de la unidad 9, biomoléculas, lípidos. Para poder entender la unidad, vamos a ver primero este pequeño mapa conceptual en el cual podemos ver que los lípidos se van a dividir en saponificables e insaponificables. Los saponificables se van a dividir en lípidos simples y lípidos complejos, que a su vez los simples van a ser los acilglicéridos y las ceras. Estos acilglicéridos se van a dividir en aceites y sebos. Estos compuestos se van a constituir en lo que se denomina funciones de reserva. En cambio, las ceras van a constituirse en función estructural. Al mismo tiempo, los lípidos complejos que se han dividido en fosfolípidos van a dividirse en fosfoglicéridos y fosfoesfingolípidos, que en su constitución van a ser parte de la membrana celular. Bueno, tomando en cuenta la clasificación de los lípidos insaponificables, estos vamos a tener como terpenos, esteroides y prostaglandinas, que posteriormente estos esteroides van a dividirse en esteroles, hormonas esteroideas, y que a su vez las esteroideas se van a dividir en hormonas suprarrenales y hormonas sexuales para que finalmente tengamos cada uno de estos en un sistema donde vayamos a ver el tipo de moléculas que estamos estudiando. Les voy a recomendar que ustedes vean este video que sintetiza lo que es la parte de lípidos. Vamos entonces al concepto de lípidos. Son aquellas moléculas que están formadas exclusivamente por carbono e hidrógeno y que en algunos casos también tiene oxígeno u otro elemento como fósforo, nitrógeno y azufre. Este grupo es muy heterogéneo y tiene algunas características como insolubilidad en agua, son solubles en disolventes orgánicos como el éter, el cloroformo, etc. Tienen una alta energía de digestibilidad y permiten ahorrar proteína en el alimento. Hidrofobicidad. Estas estructuras fundamentalmente tienen un sistema alifático acíclico o aromático, tiene una gran cantidad de enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono. Enlace 100% covalente y un momento dipolar mínimo. El agua, al ser muy polar, con facilidad va a formar puentes de hidrógeno que no son capaces de interactuar con estas moléculas. Los lípidos en agua adoptan un torno, en torno a ella van a formar una estructura con propias moléculas de agua que van a estar alrededor, es decir, que van a constituirse en una molécula hidrofóbica al interior de una estructura en la cual van a encerrar la movilidad del lípido. Propiedades y funciones de los lípidos. Los lípidos en general, que son las moléculas orgánicas heterogéneas, van a poseer una característica doble. ¿Qué significa esto? Que una parte va a ser insoluble en agua y otra va a ser soluble en disolventes orgánicos. Va a desempeñar un papel importante en su heterogeneidad y que son fundamentalmente 4. La primera es una función de reserva, van a constituirse en la parte energética del organismo, parecido a las calorías de los azúcares, y es una función que se va a observar después en otra unidad. También cumple una función estructural, son aquellos que están constituidos principalmente por bicapas lipídicas de las membranas biológicas y van a intervenir en la parte de la lubricación y también en la protección como ceras. La tercera función es función biocatalizadora. En este papel, los lípidos favorecen a las reacciones químicas que se van a producir dentro de los organismos vivos,
cumplen esta función de vitaminas lipídicas como las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. La cuarta función es transportadora, es decir, desde el intestino hasta su lugar destino van a ser utilizadas a través de un proceso de emulsión con los ácidos biliares y las lipoproteínas. ¿Cómo se clasifican según su estructura? Se van a clasificar en lípidos simples, es decir, unidades básicas no esterificadas como ácidos grasos y alcoholes grasos, como ésteres, grasas neutras o acilglicéridos y ceras, y derivados de ácidos grasos, eicosanoides, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. La otra clasificación, bueno, primero vemos los que son simples, ahora vemos los complejos. Van a estar formados por cadenas o unidades básicas y otros elementos. Por ejemplo, los fosfolípidos llevan un fosfato, un alcohol, glicerina o esfingosina y dos ácidos grasos. Los glucolípidos llevan unido algún carbohidrato. Y los lípidos conjugados con macromoléculas, lipoproteínas y lipopolisacáridos. Finalmente tenemos los lípidos isoprenoides o insaponificables, donde tenemos a los terpenoides, esteroides y otros tipos de lípidos. Lípidos simples. Los lípidos simples son unidades básicas no esterificadas que tienen ácido graso. Está formada por una cadena larga hidrocarbonada de número par de átomos de carbono, entre 4, 24 y 36 unidades de carbono, en cuyo extremo se va a observar la presencia del grupo COOH. Cada carbono se une al siguiente y precedente por medio de un enlace covalente sencillo. Acá tenemos algunos ácidos grasos saturados, por ejemplo, el mirístico, palmítico, esteárico, arquídico, etc. Estos ácidos que denominamos saturados se van a constituir en el primer grupo de lípidos simples. También tenemos los ácidos grasos insaturados como el palmitoleico, el oleico, el linoleico, el linolénico y el arquidónico. Dentro de las propiedades que habíamos mencionado, tenemos acá la solubilidad, es decir, que va a tener una zona hidrófila, una zona lipófila, va a constituir todo esto en la anfipática. Su temperatura de fusión de la cadena hidrocarbonada está en función al número de insaturaciones. En este gráfico podemos observar cómo, por ejemplo, la cabeza es polar, es decir, hidrofílica, y la cola es apolar. Las unidades básicas no esterificadas como el alcohol graso, tenemos al glicerol, la esfingosina y estos como primarios. Como secundarios tenemos el inositol, la colina, la etanolamina y la serina. Los ésteres grasos triacilglicéridos o grasas neutras. Estos van a constituirse al contener o resultar de un ácido orgánico más alcohol, se va a formar un éster más agua, ¿no? Y aquí podemos observar lo que habíamos ido mencionando, la parte que es hidrofílica y la parte que es hidrofóbica. Los triacilglicéridos, ¿qué es lo que hacen? Aportan energía y almacenamiento y aislamiento en el organismo. Los depósitos intracelulares en células eucariotas se van a manifestar como gotitas oleosas del citosol. Adipocitos, es decir, van a constituirse en una reserva ventajosa frente al glucógeno. En muchos alimentos, aceites vegetales con ácidos grasos insaturados
grasas animales con ácidos grasos saturados. Vamos a tener sólidos a temperatura ambiente, en el otro caso líquidos a temperatura ambiente. ¿Cuál es la reacción de esterificación y saponificación? El ácido graso va a reaccionar con el alcohol, va a liberar agua y esta reacción va a producir un éster. Este proceso se denomina reacción de esterificación. Este éster, a su vez, con hidróxido de sodio, se va a llevar a cabo una reacción de saponificación para originar el jabón más el alcohol. Ésteres de ácidos grasos, ceras. Ésteres de un ácido de cadena larga entre carbono 14 y 36 son saturados e insaturados, que va a reaccionar con un alcohol monovalente de cadena larga de 16 a 30 carbonos. Vamos a tener, por ejemplo, la obtención de un ácido que sea altamente insoluble en medio acuoso y se presenta en forma sólida y dura a temperatura ambiente. Estos ésteres de ácidos grasos que se van a constituir en almacenes de energía y cubiertas impermeables para el agua. Vamos a tener almacenamiento de combustible metabólico. El principal va a ser el plancton. Las cubiertas impermeables en los animales, en la superficie del cuerpo, la piel, las plumas. En los vegetales, en la epidermis de los frutos, tallos, etc., que van a evitar la pérdida de agua por evaporación. Se van a constituir entonces en una capa protectora para estos sistemas. Los lípidos complejos, los fosfolípidos o glicerofosfolípidos. Estos son los anfipáticos, en cuya parte vamos a tener un ácido ortofosfórico, que va a ser la cabeza polar, más los ácidos grasos, que van a ser la parte de la cola apolar. Los principales formadores de las bicapas lipídicas van a depender del alcohol. Se distinguen los fosfolípidos, la glicerina, esto es importante, y los esfingolípidos, la esfingosina. Los fosfoacilglicéridos o glicerfosfolípidos. Estos están compuestos por un glicerol al que se le unen dos ácidos grasos, un 1,2 diacilglicerol y un grupo fosfato. Acá podemos ver el grupo fosfato, que es la parte polar, y la otra parte que vendría a ser el ácido graso, el diacilglicerol, la parte apolar. Nos está explicando también que la cabeza polar está constituida por un alcohol secundario unido a la posición 3 del glicerol mediante un enlace fosfodiéster. Los esfingolípidos o fosfoesfingolípidos tienen una base estructural, la ceramida, están unidos a un ácido graso con el grupo amino, constituido de dos carbonos, en el carbono 2 de la esfingosina, y tienen un enlace tipo amida. Acá podemos observar en esta línea punteada cómo se está viendo la ceramida, que se va a unir al fosfo y a la colina. Esto se va a constituir en el esfingolípido o esfingomielina. La parte de la cabeza, la cola, perdón, no polar, es la ceramida, que vendría a ser esta parte, y la cabeza polar, que vendría a ser la colina, que vendría a ser el alcohol secundario, unido a la posición carbono 1 de la esfingosina. Glicoesfingolípidos constan de una unidad de ceramida, esfingosina más ácido graso, a la que se une por el carbono 1 de la esfingosina. Un carbohidrato de complejidad variable mediante un enlace oxígeno glicosídico de configuración beta, ¿no? Acá tenemos la estructura donde vamos a rescatar los más abundantes que van a estar en el sistema nervioso y se van a clasificar en cerebrócidos,
globócidos y gangliósidos. Finalmente tenemos los lipoisoprenoides o los que se van a constituir en los insaponificables, donde podemos resaltar al grupo que va a ser base o del cual van a derivar como es el isopren, que tiene además como característica dobles enlaces conjugados o dobles enlaces alternados. Estos van a permitir su polimerización en unidades de isopren, ¿no? Acá tenemos el isopren. Se van a dividir en terpenos y esteroides. Los terpenos son los polímeros lineales o cíclicos del isopreno. Van a cumplir funciones variadas, entre los que pueden citarse las esencias vegetales como el mentol, las vitaminas como la vitamina K, los pigmentos vegetales. Los esteroides, aun siendo derivados del isopreno, no se deduce fácilmente de su estructura. La complejidad de los enlaces da lugar a un anillo. Esto es importante, el ciclo pentano perhidrofenantreno. Esto va a constituirse en una estructura base de los isoprenoides, de los esteroides. Se va a dividir en 5 familias: los esteroles, familias de vitamina D, ácidos biliares y conjugados, hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales. Bueno, acá tengo un gráfico en el cual podemos ver algunas técnicas de estudio para los lípidos de manera general, un proceso en el cual tenemos que hacer primero el análisis de cómo se puede detectar la presencia de los lípidos. Sin embargo, en el laboratorio no va a ser posible realizar, ¿no? Utilizan una espectrometría de masa que no tenemos en el laboratorio. Bueno, con eso terminamos esta unidad. Espero que les sirva este pequeño video.